programa de presente pasado, aquí con él, ya no sé cómo decirle a usted, si decirle músico, historiador. Como joven. usted quiera. Acá soy historiador. Acá le voy a decir historiador. Bueno. Y después Cripulián el músico, que ahí estuvimos escuchando algunos temas suyos. Bueno, realmente el otro yo, ¿no? muy lindos, ¿eh? Bueno, Realmente gracias, muy gracias. lindos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Buenas Oscar? tardes, Pulián, ¿cómo bien, le va? Bien, ¿vos? Muy bien, perfecto. Y los martes a las 17 horas, muchísimo más todavía, que nos reencontramos acá en este presente Sí, es verdad, pasado. es verdad, sí. Para poner en debate a la historia oficial. Aquello Exacto. que te quisieron contar como pajarito en tu cabecita cuando hiciste Tiqui, la, tiqui, tiqui, tiqui. la primaria, el secundario, esa tic, 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 Sí, y cosas- taladraron mal, ese es esas el tema. cositas que te quedaron ahí dando vueltas por la capocheta. Nosotros no es que te la venimos a desmentir, ni mucho menos. Te venimos a contar otro punto de vista, otra historia. Sí, exacto. Programa 29 ya. 29 ya. Bien, Presente pasado. Bien. ¿Usted la conoce a Soledad Acuña? Me suena, exacto. Sí, ¿Sabe sí. quién es? Sí, por supuesto. Ministra de Educación Ujú. de la Ciudad Autónoma Del de Buenos Aires. Aquí me gusta decirle a mí, a la Ciudad de Buenos Aires, el Principado de los Buenos Negocios. Sí, tal cual. ¿No? Toda la historia, ¿no? Desde siempre, habrá Desde sido, siempre, ¿no? Desde siempre. aquel centralismo. Siempre, exacto. Desde- Hasta que se conformó como Cava, diríamos, ¿no? Exactamente. Así que bueno, aquí lo tenemos a los amigos del Principado. Lo tenemos al señor Horacio Rodríguez Larreta, que combates a la rata. La rata. Parecido. Es parecido, Sí, pero sí. fíjese cómo las ratitas van a los colegios, ¿no? Se encuentran ahí, se ve que la comida que le están dando a los pibes debe ser muy potente, muy sabrosa, Sí, como sí, para sí. que esos roedores vayan a los establecimientos educativos. Dicho sea de paso, la comida que le están dando a los pibes deja mucho que desear. Y ahí también el Principado de los buenos negocios tiene muy buenos negocios, como Sí. no podría ser de otra manera. Pero fíjese usted una curiosidad que me está provocando esta gente, que esta gente sí está de aquel lado de la grieta, eso sí hay que remarcarlo clarito, ¿no? Esta gente está del otro lado de la grieta. Sí. ¿Qué hacen estos muchachos? Estamos en un año en el cual va a haber elecciones, dentro de muy poquito, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y esta gente qué hace? Apela a la calidad educativa que, por supuesto, la ciudad de Buenos Aires carece y deja mucho que desear. Entonces hablan, en este rol de campaña que están teniendo, de la educación y de la importancia que le dan a la educación, cuando en realidad la ciudad de Buenos Aires ha bajado, desde que están manejando estos Desde el muchachos, 2003. los amarillos, desde que están manejando la ciudad autónoma, el presupuesto educativo ha bajado, ¿saben cuánto? A ver. En 8 puntos porcentuales. Así que cuando te vengan con esos eslogans de campaña, pensá, amigo, amiga, compañera, compañero, escucha de presente pasado, ¿quiénes son los que te dicen el versito? Porque ya te vienen mintiendo hace mucho. Despertate, hermano, hermana, Sí, verdad. y no te dejes engañar, porque cuando te hablen de la educación y de la calidad educativa en la ciudad de Buenos Aires, fíjate algunos numeritos en el cual te dicen que los números presupuestarios de la ciudad han bajado como ninguna provincia en el país, ¿sí? O sea, de las 24 provincias que tenemos, ¿sí? ¿No? Dije bien. 23 sí, Cava, está bien. Sí, 24 que tenemos, la que más bajó el presupuesto educativo es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por ahí podés leer también que pusieron en el presupuesto de la ciudad a la policía de la ciudad. Entonces, ellos te pueden decir, hábil declarantes como son, que la torta quedó un poquito más grande, entonces ahí los números quedaron un poco desfasados y entonces el porcentaje es todo mentira. Lo que sí, fíjate y entrá a la página del gobierno de la ciudad, en el cual podés entrar como ciudadano digital responsable que tenemos que ser cada uno de nosotros, y podés ver cómo fue el presupuesto tanto de educación, cómo fue el presupuesto en publicidad, en propaganda, y cuál de los dos creció más. Entonces, en esa comparativa te podrás ir dando cuenta qué prioriza esta gente a la hora de elegirlos, ¿no? Porque seguramente que el amigo
se me confundió con los roedores que están en las escuelas. El amigo Larreta va a ser candidato por Juntos por el Cambio. Tendrá que dirimir una interna dentro de su espacio político con la señora 13% menos a los jubilados Bullrich, y ellos dirimirán, ¿no?, cuál será candidato. Pero ten en cuenta que una te bajó el 13% a los jubilados y el otro te va bajando el presupuesto educativo año por año y deja mucho que desear en lo que es toda la gestión pública, ¿no? Hospitales públicos, claro, salud, educación. Y acordate que también ese señor puso a los enfermeros de esta ciudad como meros administrativos. Bueno, son las políticas neoliberales. Así que bueno. Las políticas neoliberales llevan exactamente. Y vos fijate, ¿no? Vos del otro lado que estás ahí escuchándonos, la grieta, ¿qué te marca? ¿Y de qué lado tenés que estar? Exacto. Bueno, Julián, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, acá. Me alegro Martes, mucho. ¿no? Martes 17. Exactamente, acá el Principado de los Buenos Negocios. El Principado de los Buenos Negocios. Pero bueno, vamos a poder contrarrestarlos un poco, ¿no? Porque lo que estamos hablando también, ¿no? Es medio comparativo, ¿no? A la hora de las ideas que tiene en este caso Urquiza y todo. Ahí está. Estamos por eso. Que bueno, siempre vienen con la misma línea. Con la misma línea, siempre. Por más que haya una curva, igualmente siguen. Claro. siguen o sea, ellos el modelo lo tienen claro. Sí, exacto. Eso no entra en discusión, y son muy hábiles también en el manejo de lo que es la conquista del sentido común y cómo te van llevando. Claro, exacto. ¿No? Cómo te van llevando a que vos, como ciudadano, atentes contra tus propios intereses también, claro, en algunos casos. Y de repente estar en modo divergente con tu propia clase social. Porque esa lamentablemente el choque que buscan estas ideas y estas políticas, justamente enfrentarlos. El éxito que tienen es ese. Y sí, pero bueno, haciendo un poco de historia se puede llegar a por lo menos encaminar un poco para poder entender. O sea, yo no digo generar un cambio rotundo, sino generar pensamiento crítico. Que la gente piense, ¿no? Que claro. decir, pero no es así o cómo claro, es. Exacto. Pensar. Y que no se dejen engañar. Lo que a mí más me subleva es cuando te van con esas mentiras, ¿viste? Sí, continuas, constantes. Que son muy obvias. Aparte son muy obvias. Que son muy obvias, ¿viste? Que te toman, en realidad te toman por estúpido. Exacto. Entonces, exacto. Para poder pensar un poco y ir generando ese pensamiento crítico, del cual como docente buscamos constantemente. Claro, sí, no, por supuesto, ¿no? Generar una convergencia de políticas para todo el pueblo, la gente, ¿no? La que está necesitada realmente y que no esté en un modo divergente chocando a cada rato por escucharlos a estos. Porque es eso, lamentablemente, ¿no? Generar un puente para que las políticas lleguen a realizarse como deben ser. Exacto. Así que bueno. Continuamos, entonces damos comienzo, si a usted le parece bien. Si llegamos, vamos a hablar del derrocamiento total de Rosas. Si llegamos con el tiempo. Si no, bueno, quedará para la semana que viene. Pero bueno, este programa sería el programa 29, denominado el derrocamiento, 3 de febrero de 1852. El derrocamiento. Y fíjese que a Rosas también tuvo un atentado contra su vida, ¿no? Por supuesto. También lo quisieron matar. Sí, y menos mal que pudo exilarse, porque si no, hubiese sido barrido. O sea que los que estamos de este lado de la grieta, los muertos siempre los ponemos nosotros. Y sí, lamentablemente. ¿Qué más? San Martín, ¿no? Todos los que estuvieron, ¿no?, en contra de esa política imperial, ¿no? San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Dorrego. Dorrego, bueno, con un paso efímero, pero bueno, se le impuso. Exacto. Pero bueno. Y terminó como terminó. Y terminó como terminó, fusilado por un general que justamente, Lavalle, ¿no? Que predicaba las políticas foráneas. Que es lamentable, ¿no? Y no debe ser casual que... Bueno, no importa, déjelo ahí porque no. No, dígalo. Ahora no. Nos vamos a meter en algunos problemas que. Me lo dice fuera. Sí, bueno, fuera listo. Está bien. Bueno. Continuemos. Hagamos comienzo de su cátedra de hoy. Estábamos viendo cómo Urquiza, la semana pasada, ¿no? Cómo Urquiza engañó a Oribe. Le dijo, bueno, firmamos un armisticio. Claro, el tipo al no tener la misma cantidad de soldados que el otro, esperó que venga Caxias, que era el ejército
una vez que haciendo entró... tiempo. Haciendo tiempo, exactamente. Agarrando la pelota contra el banderín del córner y quedarse ahí, ¿no? Bueno, una cuestión así en el tema futbolístico, ¿no? Pero bueno, entonces una vez que entró Caxias, claro, dijo, no, a vos te rompo el armisticio. Entonces, quebró el armisticio. Entonces, una vez que ya tomó Urquiza, una vez que tomó a los ejércitos de Oribe, le toma obviamente, excepto los jefes oficiales, le toma todo lo que restaba del ejército y lo conforma para lo que va a ser después el ejército grande. La diplomacia brasilera lo que va a hacer acá es generar una política convergente, diríamos, en esta manera de expresarlo, con los demás países. ¿Para qué? Para que no se... para que sean neutrales en una manera, ¿no? Entonces va a ir Pontes Ribeiro, ¿no? Que va a ser el que justamente sea el enviado diplomático para hacer estas políticas. Entonces va a tratar de convencer a Chile. Chile, como tenía un problema con el estrecho de Magallanes, porque el señor Sarmiento generó todas estas políticas que terminaron, la Argentina terminó cediendo el estrecho por una cuestión de que no podía estar en todos lados. La Confederación tenía tantos problemas como con Inglaterra, Francia, se sumaba Brasil, Paraguay, no podía generar un conflicto más. Entonces, lamentablemente, como Sarmiento estaba, ¿no? En Chile dirigiendo un diario, y bueno, como siempre. Le pareció bien entregar la Patagonia a los chilenos, ¿no? Sí, como decía Mitre, que es lo único que más o menos coherente de ese hombre también, que decía que Sarmiento se olvidaba que la República Argentina no era Rosas. Y bueno, tiene un poco de razón, ¿no? Porque diríamos que, a ver, no podés actuar en contra de tu soberanía, de tu territorio, porque hay un gobierno que no te gusta. Entonces, no podés generar una política, diríamos, imperialista. Pero bueno, Sarmiento lamentablemente tuvo eso, y acá Chile, como estaba en modo divergente con Argentina, lo que va a hacer es aceptar esta neutralidad, no va a no se va a intrometer. Después, bueno, obviamente que va a ir al Perú. Entonces, lo que va a hacer Ribeiro va a ser ofrecer hacer una convención de límites, ¿no? Lo va a tratar de persuadir de esa manera, ¿no? También aplicando, ¿no?, con el tiempo, la libre navegación de los ríos, bueno, dándole todas estas cuestiones que Perú va a terminar aceptando. Pero después va a ir a Bolivia, Belsu. Y Belsu era un americanista de la talla de Rosas. Entonces lo que va a hacer Belsu acá es primero que no los quería recibir, aparte que cuando supo que Rosas estaba ya enfrentado con Brasil con el tema de la guerra ya declarada, lo que va a hacer es enviar a un plenipotenciario para, seguramente, el autor no me lo dice, pero seguramente asegurar algún modo, ¿no?, de poder contrarrestar esa guerra, ayudándolo. Y Belsu, obviamente que al no recibirlo, va a expulsarlo a Mitre y a Paunero. Se van a ir estos dos a Chile, y Facundo Subiría también va a ser expulsado. Lo que va a suceder acá es que obviamente Belsu, al no aceptar la neutralidad, obviamente que después, cuando sucede esto de no aceptar ya esta neutralidad, lo que va a pasar es que ya había sido derrocado Rosas. Pero bueno, el tema, ¿por qué lo traigo acá? Porque también hay que ver cómo la diplomacia brasilera se fue manifestando en todo este problema. ¿Por qué? Porque el Brasil estaba, diríamos acá, tenía la posibilidad de Urquiza, pero tampoco tenía una certeza de que Urquiza esté a favor de lo que hacía para el imperio y para el mismo él, para su persona. ¿Por qué? Porque Urquiza se podía dar vuelta tranquilamente la chaqueta. Ese es el problema. Entonces estaban como inseguros, entonces buscaban sí o sí la neutralidad de estos países. Pero bueno, Belsu no va a aceptar. Cuando lo termina, diríamos, rechazando a este plenipotenciario brasilero, ya Rosas había caído. Pero bueno, también lo traigo acá al programa Belsu porque, bueno, no, ¿quién va a hablar de Belsu? ¿Quién se va a acordar de Belsu? Pero bueno, así que fue un gran patriota boliviano con ideas de conservar la soberanía nacional, ¿no es cierto? Bueno,
Después, bueno, lo que va a pasar en Brasil, que va a firmar tratados con Uruguay, ¿no? Andrés Lamas va a estar acá metido, Andrés Lamas, Nicolás Herrera, ¿no? Esto va a ser el 12 de octubre de 1851, ya la guerra estaba declarada de parte de Rosas, no de Brasil. Obviamente que este tratado va a ser para manejarlo política y económicamente. O sea, lo que sucedía acá era que Inglaterra no iba a permitir que Brasil volviese a anexar políticamente y territorialmente, ¿no? el Estado uruguayo. Pero bueno, metiéndose en cuestiones así económicas, manejando los gobiernos, que podrían tener tantos, o sea, intereses ellos como los europeos o más los ingleses, entonces no iría a poner el grito en el cielo. Vamos a decirlo así. Entonces, las ideas de los brasileños, obviamente, la libre navegación del río Uruguay, ¿no es cierto? Para llegar al Mato Grosso. Obviamente que esa libre navegación o la introducción de todas las mercaderías brasileñas no iban a pagar ningún tipo de... Claro, exacto. Ningún arancel. El ejército brasilero estaría cuidando las ciudades internas del país, ¿no es cierto? La manipulación de la aduana, eso lo digo yo, la manipulación de la aduana. A ver, o sea, ellos iban a tomar los arbitrios correspondientes, eso para eso no, para estos gastos sí. La cosa. ¿Pero por qué? Porque Lamas y Nicolás Herrera estaban totalmente deseosos de que suceda ese imperialismo. Es más, hasta Lamas le decía al emperador a través de cartas de que lo quería hacer el protector. Y obviamente que el emperador se negaba. Una cosa increíble de Lamas, ¿no? Andrés Lamas. Andrés Lamas, recuerden ese nombre. Recuerden si encuentran una calle. Ay, Dios. Dios mío. Bueno, después obviamente el arreglo de los límites territoriales, obviamente que lo iban a hacer a favor de lo que ellos buscaban, no lo que, diríamos, lo que tenía que ser, ¿no? El respeto hacia los límites, sino iban a tratar de... Todavía se seguía, ¿no? Seguía el problema de Tordesillas. Estamos hablando, ¿no? De 1594, hace un montón de años ya a partir de acá, ¿no? Después, bueno, obviamente que acá van a haber subsidios. Los subsidios van a ser a través del Banco Mauá, que lo manejaba justamente un brasilero. Lo que va a suceder acá que las tierras, si no se pagase eso, o sea, Uruguay iba a tomar ese subsidio y después lo iba a tener que devolver con un 6% de recargo. ¿Pero qué pasa con eso? Como pasó acá con el empréstito Baring. O sea, para poder asegurarse el pago de la deuda iban a hipotecar obviamente las tierras y todas las rentas públicas. Y eso lo iba a firmar Lamas. Por eso lo querían ahí. Una cuestión. Bueno, no sé, algo de todo eso sucede hoy, ¿no es cierto? Porque seguimos dentro del mismo camino, ¿no? estamos en Uruguay, pero va a pasar acá también, ¿eh? O pasó y va a pasar, va a seguir pasando. Pero bueno, viste que sigue sucediendo. Lamentablemente sí, es así. Bueno, por eso hay que entenderlo esto, ¿no? Hay que entender la historia para no cometer los mismos errores. Claro, exactamente. Por eso, ¿no? La frase que vos decís, ¿no? Para conocer el pasado, ¿no? Exactamente. Así que bueno, ahora ya teniendo esto, estamos viendo cómo, ¿no? Por parte se va, estoy trayendo lo que fueron las ideas brasileras. Acá la diplomacia brasilera, o sea que la está suplantando Inglaterra, pero Inglaterra va a estar así, mirando, porque lo que no pudieron hacer ellos lo va a hacer Brasil. Entonces va a agarrar todos ¿no? Los regalitos, lo va a agarrar después Inglaterra, ¿no? Porque acá estaba alejada, acá no tiene nada que ver. Solamente, capaz que querían sí que después, al estar Rosas o no, volver a cobrar ese empréstito, o sea, la deuda que tenía Argentina con el empréstito. Eso quería. Sabía que las tierras estaban totalmente ya, no las podía tomar, porque si estaba Rosas, ahora si caía Rosas era otra cosa. Era otra cosa. Pero bueno, ahora el plan de guerra brasilero. Vamos a explicar esto, porque se habla del ejército grande, y que fue un ejército solo, y no fue un ejército, fueron dos. Los jefes eran Urquiza del ejército grande y Caxia del ejército chico. El ejército chico lo que va a hacer es, como la guerra estaba declarada primero a la Confederación, lo que va a hacer este ejército es tratar de llegar por Tigre y por Ensenada. Mientras que el ejército grande, que esto también después lo voy a decir, ¿no? Seguramente lo repita, va a ser trasladado porque recordemos que las barcazas brasileras estaban ocupando todo el río Uruguay, Paraná y el río de la Plata para que Urquiza pudiese seguir comerciando. Y de paso, tener la posibilidad, porque acá se van a sentar en Montevideo, ¿no? Y ser trasladados
a la punta occidental del Paraná. O sea que tenemos ahí, porque él lo que quería hacer es justamente entrar por Santa Fe, por esos lugares, ¿no es cierto? Por esta zona, Urquiza, ese era el plan. Obviamente que esto se conviene todo, ¿no? Este arreglo se conviene todo en Montevideo, ¿no es cierto? Urquiza había sumado 2.000 hombres, le había tomado Oribe en ese arreglo de paz que terminó, ¿no? Rompiendo el armisticio Urquiza. Él habla y analiza que Brasil tiene que disponer de todo el armamento, armas, fusiles, sables, y le solicita que le integre 100.000 patacones durante los 5 meses de la guerra. O sea, cada mes cobrar eso. Cada mes 100.000 patacones. Exactamente, 100.000 patacones. Diógenes Urquiza, que ahora reemplaza a Cuyas y Sampere, él es el hijo, obviamente, va a hacer todos estos trámites diplomáticos. Le hizo saber al Brasil después de esto, dice, te los traigo, son 5, te traje 4 y son importantes, dice. Urquiza no puede ser gobernador de Buenos Aires y por lo tanto encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, porque la constitución de la provincia exige la calidad de porteño, porque acá recordemos que las provincias obviamente se unían ante un ataque exterior, pero habían tomado derecho de sujeto internacional, o sea que conservaban todos esos atributos que después van a pasar a la nación o al Estado. Entonces, él podía, acá obviamente que le tomó las relaciones exteriores. Porque, a ver, en su momento le cedieron a Rosas el arbitrio de manejarlas por un arreglo que había pasado en la ley fundamental de 1825 que la iba a detentar el gobernador de Buenos Aires. Pero acá cuando él se pronuncia, le expropia al gobernador de Buenos Aires, no le reconoce tal carácter y lo asume él. Mientras que en Corrientes, Virasoro, la sala de representantes le da el arbitrio de tener las facultades extraordinarias y por ese atributo le cede a Urquiza el manejo de las relaciones exteriores de Corrientes. O sea que él solamente manejaba acá las relaciones exteriores de parte, tenía representación con el exterior solamente estas 2 provincias. Por eso después, en los protocolos de Palermo, va a pasar algo de esto, que después se lo voy a decir, ¿no? Y después, el punto 2 decía, después de vencido Rosas, Urquiza hará reunir en Entre Ríos un Congreso General de las provincias para dar una constitución que le permitiera ser presidente de la República entera. Pero estamos viendo que ¿por qué quiere ser el tipo presidente? Para generar estos intereses, no para el bienestar de la patria. Por eso habría que, como dije yo la semana pasada, ¿cuál era la patria Urquiza? Esa era la pregunta, ¿no? 3. No confiaba en ese Congreso y recela mucho de los elementos de desorden que hay en Buenos Aires y las pretensiones de esa provincia. O sea, que por eso dice de armar o erigir un Congreso en Entre Ríos y no en Buenos Aires. Después dice 4. Si sus desconfianzas y recelos se realizan, hará independientes a Entre Ríos y Corrientes. ¿Qué pasa acá? Si él derrotaba a Rosas, la Confederación se mantenía tal cual está. Si perdía, segregaba totalmente Se separaba. Claro. Pero ahora lo voy a explicar por qué quería separarla. Estaba obligado a hacerlo. O sea que podemos decir que en uno de los tratados que después lo iba a hablar, los brasileños se presentaban como auxiliares, mientras que Urquiza sería el representante de esos auxiliares, pero pasó al revés. Después lo voy a contar bien. Porque no podía, si vos sos auxiliar te tenés que subordinar. Claro. Pero Urquiza ante el público parecía como que él subordinaba a los demás y estaba subordinado él, por los intereses que había firmado acá. Un patriota. Yo estoy hablando no de Rosa, estoy hablando del territorio nacional, claro. Bueno, la nueva alianza, que será el nuevo tratado. Acá hubo varios tratados, ¿no? El del 29 de mayo, pero acá este es el definitivo. 21 de noviembre de 1851. Entre Ríos, Corrientes, Uruguay, Brasil, Paraguay se van a unir en esta alianza en contra el gobernador de Buenos Aires, ¿no es cierto? Obviamente, que acá la guerra principalmente, decía el autor, ¿no? Pesará sobre Entre Ríos y Corrientes y Brasil quedará como auxiliar. Entonces, la guerra acá ya no es contra la Confederación, sino contra el gobernador. O sea que el gobernador
podía quedarse en la ciudad de Buenos Aires y ir todos ahí, podía irse a otro lugar y no era contra la Confederación. Por eso en las leyes de guerra se respetaban estas cosas. Si no hubiesen, no sé, Caxias se hubiese metido hubiese llegado a Buenos Aires, hubiese destruido todo el fuerte. También hay que entender las leyes de guerra también, ¿no es cierto? Porque uno dice, pero ¿qué tiene que ver? No, sí, se tenía que respetar esto. Eran los derechos. No sé hoy cómo estará eso, ¿no es cierto? Todos esos puntos, no me voy a meter algo que no sé concretamente, pero bueno, en ese momento se respetaban estos arbitrios de esta manera, ¿no es cierto? Obviamente que este tratado iba a llevar, obviamente, a lo que siempre venimos hablando con vos, a abrir la libre navegación de los ríos Paraná y el Plata. El dinero que iba a ser prestado Urquiza a la Confederación, una vez que Rosas no estuviese, estaba obligada a devolverlo, con un aumento del 6%, esos 100.000 patacones. Obviamente que por eso Urquiza lo que quiere hacer es esto. Urquiza le dice, en el tratado le dice, bueno, si yo pierdo, segrego Entre Ríos y Corrientes y a través de eso te pago lo que te debo. ¿Se entiende? Obviamente que si no le pudiese pagar al Brasil, por eso que te estoy diciendo, expropiaría las tierras y pondría en parte de pago, o por lo menos en el contrato, obviamente, todo la renta pública. Lo mismo que pasó con Uruguay. Mirá hasta dónde llegaban las ideas expansionistas de estos tipos. Así que bueno, por eso no se segregaron. Igualmente, a ver, si hubiese ganado Rosa no se hubiese segregado. Obviamente que no la hubiese segregado. Seguramente que lo hubiesen aniquilado a Urquiza. Es así. Esto era el artículo 6 de ese largo y extenso tratado final. Obviamente que, a ver, tampoco si se hubiese segregado Inglaterra lo hubiese permitido. ¿Por qué? Porque si no tenía que luchar contra Urquiza por la libre navegación de los ríos. Así que estaba medio como que tenía que ganar sí o sí. Pero acá estaban seguros que iban a ganar. Y sí, y estuvieron seguros porque lamentablemente Rosas no tuvo la cantidad suficiente, no sé si la capacidad, pero acá va a tener varios inconvenientes. Primero, la cantidad de soldados y ejército, y después que muchos gobernadores o políticos que estaban en la sala legislativa con él o en la misma contienda, en el mismo campo de batalla, no van a ser muy derechos a la hora de, o sea, no van a ser ortodoxos a la política rosista, ¿no? Y rosista lo digo, no la forma despectiva como siempre se habló, ¿no? Rosista como una política, ¿eh? Lo aclaro porque muchos autores hablan de rosistas, pero hablan despectivamente. Si me permite, acá le hago un paréntesis. Por favor. Lo invito a escuchar un audio de la película de José de San Martín hablando de Rosas. Bueno. Un minutito. Bueno. General. Dígame. Desde la decisión de no desembarcar en Buenos Aires que tuvo en el 29, ¿nunca pensó en volver? Que haya americanos que se unan al extranjero para humillar a su patria, reduciéndola a condiciones peores a la que teníamos y padecíamos en momentos de dominación española. Una tal felonía, el sepulcro podrá hacerla desaparecer. Tal vez sea por eso mi eterno respeto a Rosas. Más allá de mis diferencias irreconciliables con Rosas, general, reconozco que el primer partido de América en repeler a los estados europeos fue el partido de Rosas. Rosas es un mal y un remedio a la vez. El año que viene pienso redactar mi testamento. ¿Por qué mencionó su testamento? Ah, sí. Porque el sable, ese que acaba de ver, el que me acompañó en toda la guerra de la independencia de la América del Sur, le será entregado a Rosas como una prueba a la satisfacción que he sentido como argentino, viendo con qué firmeza sostuvo el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que querían humillarla. ¿Vio?
lo que decía San Martín. Bueno, ahí está. Eso para Entonces era la defensa que tenía San Martín, porque era un tipo lúcido, bueno, claro en su visión de lo Sí, que sí, estaba sí. pasando en Latinoamérica. Y bueno, de esa manera fue que las consideraciones que tenía San Martín para con Rosas, ¿no? Bueno, Un y verdadero cómo- patriota. ¿Y cómo no lo podían creer Sarmiento y todos los que vinieron a pos? ¿No es cierto? Claro, ¿Y exactamente. cómo le va a dar el sable curvo o cómo va a tener comunicaciones con el tirano? Decían ellos. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Bueno, lo que va a hacer Brasil acá es convencerlo a López, ¿no? A López, diríamos, al presidente del Paraguay, lo van a convencer y en uno de los tratados, punto B, va a decir que los 5 aliados, Brasil, Paraguay, Uruguay, Entre Ríos y Corrientes, mantendrían la alianza hasta obtener el reconocimiento de la independencia paraguaya y el arreglo definitivo de los límites y navegación por la Confederación Argentina. Eso es lo que estaba buscando ya hace tiempo. Por eso se va a unir. Después va a suceder las elecciones en Montevideo, va a morir Garzón, yo en su momento lo dije que ese hombre iba a tratar de llevar la diplomacia brasilera, le va a dar todo lo que ellos querían, va a morir, pero van a tratar de elegirlo a Nicolás Herrera, van a tratar de, ¿no? Ahí sabotear las votaciones con el Partido Blanco, que al final, después del derrocamiento de Rosas y todo, no lo van a elegir a él. Obviamente que el mismo plenipotenciario brasilero lo va a sacar de la lista porque, te lo digo así, como dice el autor, no se lo bancaba. Claro. Ya. Era muy exigente. Bueno. Pero bueno, estaba bueno decir esto por lo que viene después, ¿no? Después, bueno, vamos a los preparativos. Ya está ya en agosto, Rosa le declaró la guerra. Y acá, en noviembre, Brasil le declaró la guerra a Rosas, no a la Confederación, ¿no? Entonces, bueno, los preparativos de los aliados, el ejército chico, ¿no? Se remontaba el ejército con 4.030 soldados, ¿no? 6 regimientos de infantería, 1 de caballería, 1 de artillería al mando del general Osorio. Mientras que Caxias, ¿no? Con el grueso, que estaría en Colonia, el ejército compuesto de 12.000 hombres. De Colonia se va a trasladar obviamente a Buenos Aires y va a generar esto que te dije. Desde Tigre va a enviar un ejército y Ensenada. O sea que por el norte y por el sur de la provincia. Mientras que el ejército grande que va a tener Urquiza se conformó. Primero que se va a concentrar en Punta Gorda, que hoy es Diamante, ¿no? El total son de 28.149 soldados, 9.000 de infantería, 1.000 de artillería con 45 cañones, 16.000 de caballería y 2.000 auxiliares, compuesto por el ejército de operaciones, que era el de Rosas, y el correntino, el de Oribe y con unitarios, ¿no? Que tendría un total de 3.736. 1.970 de la división oriental y 4.030 soldados de la brasilera, porque la primera división sí va a pasar a detentar los Rosas, Urquiza. O sea que acá estamos viendo este ejército que va a hacerle frente, diríamos, a Rosas. Los otros están esperando a ver si no se sucediese, porque hasta ahí piensan todos que Rosas lo va a esperar en Buenos Aires. Pero no va a pasar eso. No va a pasar que se va en Buenos Aires. Así que ahí tenemos ya cómo se manejaba, cómo se estaba ya conformando el ejército, cómo estaba conformado el ejército brasilero, ¿no? Después, bueno, el 17 de diciembre de 1851 se va a dar una batalla en el Tonelero. ¿Por qué? Porque justamente va a empezar los viajes, el traslado de los ejércitos. Obviamente que Brasil va a tratar de llevar a Santa Fe desde Montevideo, pero Mansilla lo va a recibir a cañonazos. Mansilla, aquel que nos defendió con el tema de la vuelta obligada, lo va a recibir a cañonazos. Obviamente que no va a ganar la guerra, pero aunque sea, ninguno de los dos. Va a ser algo indeciso que van a quedar, pero por lo menos lo va a retrasar, ¿no? Lo que no querían que prosiguiera el viaje. Lo que va a hacer Rosa acá no es un enfrentamiento, sino es una defensa. Claro. Es una defensa, como pasó con la vuelta obligada, como con los franceses. Y en estos buques, si buscan la gente, si vos buscás después, en los buques, ¿no? En esta batalla del Tonelero, estuvieron dentro de los buques brasileros Paunero, Mitre y Sarmiento como periodista y teniente coronel. Le dieron el grado ahí al señor. Y no hablo de luchar contra Rosas, contra la soberanía de su patria. Que pueda ser presidente los dos, ¿eh?
Van a ser presidentes los dos. Y van a empezar a cortar cabeza cuando la Constitución decía que al lance de cuchillo estaba prohibida. Ellos van a festejarlo de la misma manera. O sea que... Mire usted, Sarmiento. Hablamos, Sarmiento, el padre de la educación, ¿no? Sarmiento. Y el constructor del Estado Federal, Mitre. La cuestión, la cosa... Bueno. Dos muñequitos que... ¿Quién es el Mamita tirano querida. acá? Yo pregunto, ¿quién es el tirano? Rosa, San Martín. Claro, lo que pasa es que acá también hay que entender, Cristian Pulián, es tirano para quién, ¿no? Claro, bueno, sí. ¿Tirano para quién? Sí, Rosa fue un tirano para ellos, Claro, exacto. porque defendía los intereses de la patria. Exacto. Y ellos iban en contra de los Claro. intereses de la patria. Como, ¿no? Los MM. Claro, exacto. ¿Cierto? ¿Eh? Exactamente. Esas cosas hay que ir analizando y ir entendiendo. Pero bueno, por eso uno le explica después a la gente y todo esta, ¿no? Esta conformación a nivel de generación en generación que van, ¿no? Le fueron taladrando a través de la historia oficial el tema del tirano, cuando ellos quedaban como los constructores totalmente del Estado. Claro. Y verdaderamente hicieron todo lo opuesto a la soberanía de la patria misma que ellos, ¿no? Trataron de inculcar. O sea, por eso hay que romper un poco con esto y verificar en los manuales escolares de los chicos a ver por qué aparece Sarmiento y Mitre cuando verdaderamente no te dicen lo que hicieron. Claro, exacto. Ese es el problema. Es la historia del Villique, ¿no? La historia que te vendió Sí, Villique. no, una cuestión, esa Entonces, es desastroso. Y bueno, claro. Uno en su momento decía, ay, ¿no? Cuando no entendía, ahora cuando empezó a entender me parece una falacia Total. Pero bueno, prosigamos. Bueno, ahí estaba, ¿no? Sarmiento tomando nota. Ahí está. Tomando nota ahí de festejando, ¿no? Estaba contento Sarmiento. Bueno, y ahora va a empezar la marcha sobre Buenos Aires, ¿no? Obviamente cuando llegan los ejércitos de Urquiza a Santa Fe, Echagüe se va a retirar a Santa Fe. ¿Por qué? Porque no tenía... Primero que un político débil, ha perdido muchas batallas, no sé si hubo un arreglo acá con Urquiza o no, el tema es que se va a alejar. Obviamente que el 23, ¿no? El 23 de ese mes la va a ocupar Francia, el jefe, ¿no? Que participó en la, diríamos, en la guerra de la independencia, ¿no? Argentino, Francia. Y el 25 el jefe departamental de Santa Fe se va a pronunciar a favor de Urquiza. Era José Hernández, ¿no? Va a estar a favor de él. Pero bueno, el autor me dice acá que obviamente que ellos estaban lamentablemente que estar a favor por una cuestión que no le quedaba otra, ¿eh? No le quedaba otra. Pero el pueblo no estaba a favor de todo esto. Es más, hubo muchas deserciones en los ejércitos porque ellos no podían incorporar gente, no querían participar. ¿Cómo van a participar a favor del Brasil en contra de su tierra, por más que esté... Aparte que tampoco era contra Rosas, no era que tenían... La gente no era que tenía algo en contra de Rosas. Le hicieron creer después eso, ¿no? Pero iban a luchar contra su patria. Claro. Entonces, ¿cómo se...? Es más, el uruguayo que fue un general que estuvo con Urquiza, César Díaz, decía, la gente no era hostil. Decía, y claro, ¿qué quiere? ¿Que se sume a la gente? Exacto. Vos porque sos de Montevideo y sos totalmente un tipo europeísta, diríamos, ¿no? Pero no sé por qué se hace esa pregunta, era lógico. Tendría que haberse hecho esa pregunta si le pasaba a él. Pero claro, bueno, estos eran entregadores de la patria, no lo iban a entender. Ellos lo que buscaban era el predominio del imperialismo sobre su territorio. Ese es el hecho. No querían otra cosa. No querían otra cosa. Si Lama festejaba, claro. se mandaba carta con Nicolás Herrera, nos felicitamos por lo que obtuvimos. Por favor, ¿no? No sé cómo estará en la historia uruguaya, no me voy a meter porque no sé, pero seguramente algún monumento debe haber. Seguramente algo hay. Pero bueno. Echagüe obviamente se dirigió a Santos Lugares. Santos Lugares, hoy en la actualidad sería el partido de San Martín, ¿no? Sí, Caseros ahí, ¿no? Por ahí. Sí, San Martín, en realidad es un poco más al norte, ¿no? Lo que es San Martín de lo que después fue el Palomar, porque no fue en Caseros la batalla, esto se va a dar en lo que hoy es el colegio militar. Sí. Pero San Martín, o sea, lo que es Santos Lugares sería lo que hoy es Malaber, Villa Ballester, San Andrés, porque justamente en San Andrés es a donde va a estar el ejército donde Rosas lo va ¿cómo se llama? A conformar. Por eso no hay que confundir. Santos Lugares, el actual distrito, va a surgir después. Por esto, obviamente, ¿no? Por esto. Pero bueno, ahora vamos a Rosas, ¿no? La defensa de Rosas. La rapidez de los aliados, según el autor, no permitió a Rosas una defensa eficaz.
Primero porque obviamente, como te digo, había políticos que ya no estaban muy ortodoxos, veían como que no tenían posibilidad de ganar y tenían razón. Entonces como que empezaron a declinar, ¿no? Ya estaban pensando más en tratar con Urquiza que seguir tirándole la mano a Rosas, pero bueno. Trató de conformar lo que pudo con las milicias del norte con Mansilla, la del centro con Pacheco, Ángel Pacheco, muy amigo de Urquiza, por eso hay que tener en cuenta esto. Y en el sur a Prudencio Rosa, que era su hermano. Después va a ser una modificación, en la de donde iba a participar Mansilla va a pasar a la ciudad y va a estar en su lugar Lagos, el general Lagos. Contaba, bueno, con cuerpos veteranos, con serenos, vigilantes a caballo, el batallón restaurador, partidas de comisarios. Era insignificante. Poco. Su regimiento escolta de 5.000 veteranos, la milicia rural de 25.000, ¿no? Porque eran reclutas. Obviamente, bueno, los generales que va a disponer acá son Lagos, que ya lo mencioné, Pedro José Díaz y Chilaver, que son antirrosistas. Van a estar a favor porque no querían luchar contra la patria. Entonces se van a poner a favor de Rosas. Y bueno, acá es la palabra de Saldía, lo que te dije la otra vez. Lo que va a hacer Chilaver acá es que va a estar a favor, va a luchar con Rosas, pero le va a decir que sí o sí el país se tenía que constituir. Según las palabras de Saldía, dice que Rosas les tiró la mano diciendo que usted es muy buen patriota. Y sea Urquiza o sea Rosas, va a llevar la constitución al país. Así que no va a quedar para la semana que viene. Que es tremendo, ¿no? Esta Falta el desenlace. sí, que lo vamos a dejar para el próximo martes. Qué tremenda esta historia que hemos desconocido también. Mire que yo desconocía esta situación de Sarmiento y Mitre, ¿no? Ahí con lo que usted acaba de contar. Hay una foto que si la buscamos en Google, después la voy a buscar. Se la voy a pasar. Hay un barco, obviamente que son imágenes. No hay fotos acá, no existe la foto, pero hay como imágenes como él, ¿no es cierto? Claro. Estando. Pero no se puede creer. Es increíble. Bueno, muchas gracias, No, Julián. por favor. Ha sido un placer. Lo espero el martes que viene a las 17 horas acá en CSB Radio Online. Nosotros nos despedimos. Sigan con la continuidad de CSB Radio hasta la semana que viene. Chau, chau.
Estás escuchando CSB Radio Online.